Mi marido trajo a su amante a casa para que cuidara de su embarazo, y cuando me opuse, me abofeteó y gritó: «Si no sirves, lárgate». Sonreí con desdén. «De acuerdo, haré lo que quieras». ¿Puedes creerlo? Justo en la noche de nuestro 5º aniversario de bodas, el hombre al que dediqué toda mi juventud para apoyar, cediéndole el puesto de director de la empresa, trajo sin pudor a una mujer embarazada, empujando la puerta de nuestra casa. El traidor no solo no se ocultó, sino que junto a mi suegra me obligó a arrodillarme y servir a su amante. Una bofetada que me hizo ver las estrellas aterrizó en mi cara cuando me atreví a protestar. Pero esa bofetada no me hizo llorar. Solo rompió la coraza de resignación, despertando a una alba de sangre fría, comenzando a tejer una trampa perfecta para desnudar por completo al traidor. A las 8:00 de la noche, afuera llovía a cántaros. Sobre la mesa, la tarta de aniversario que con tanto esmero había preparado comenzaba a derretirse. El sonido del cerrojo resonó y la puerta de roble se abrió. Marcos entró, pero su mano abrazaba firmemente la cintura de una joven con un ajustado vestido de maternidad. Justo detrás venía mi suegra, cargada de todo tipo de suplementos nutritivos, ayudando cuidadosamente a la joven como si recibiera a una diosa viviente. «Por Dios, id más despacio, hija. El suelo está resbaladizo y te puedes caer. Marcos, cariño, tráele a Nerea unas zapatillas de casa de borreguillo. Este suelo de baldosas está helado y puede afectar a mi nieto». Me quedé paralizada. Mi corazón se sentía como si alguien lo estrujara. Miré a Marcos, el hombre que se inclinaba solícitamente para ponerle las zapatillas a otra mujer en nuestra propia casa. Levantó la vista, se encontró con mi mirada, sin un ápice de vergüenza o remordimiento. Su rostro era descarado y arrogante hasta el extremo. «¿Qué haces ahí parada como un pasmarote? ¿No ves que tenemos una invitada? Ve inmediatamente al cuarto de invitados, cambia las sábanas y pon un colchón cómodo. A partir de hoy, Nerea se queda aquí para cuidar de su embarazo. Tiene náuseas matutinas, así que más te vale cuidarla bien. Sírvele la comida y la bebida con esmero». Mi mano temblaba. Cuidar de su embarazo, atenderla. Traía descaradamente a su amante a casa el día de nuestro aniversario y obligaba a su esposa legal a servirla. «Marcos, ¿te has vuelto loco? ¿Traes a otra mujer a nuestra casa y me pides que la sirva? ¿Qué significa todo esto?» «¿Loco? ¡Qué locura! Tu marido es el director. Es normal que un hombre poderoso tenga sus aventuras. Llevas 5 años casada con él y tu vientre sigue vacío, sin poder darle un heredero a la familia Soler. Si tú no puedes parir, deja que otra lo haga. Nerea lleva la sangre de Marcos en su vientre. Es mi nieto. Como esposa principal, si no sabes comportarte y servir, entonces lárgate. Encima te atreves a mirarme con esos ojos y replicar». Cada palabra de mi suegra era como un dardo envenenado directo a mi corazón. Hace 3 años, debido al agotamiento extremo por salvar la empresa cuando Marcos tuvo problemas con un contrato, sufrí un aborto espontáneo y mi útero quedó dañado. Ese día, él se arrodilló jurando que yo era todo lo que necesitaba. Ahora, con la empresa prosperando, se viste con marcas de lujo y usa mi propio dolor como excusa para traer a su amante a casa. Esta es mi casa. Esta casa está a nuestro nombre. No aceptaré a ninguna tercera persona aquí. Si quieres vivir con ella, vete tú, pero pedirme que la sirva, ni en tus sueños». Plas. Una bofetada resonó en la habitación, golpeándome directamente en la cara. Me tambaleé, chocando con fuerza contra la mesa del comedor. El plato de solomillo y la copa de vino tinto cayeron al suelo, haciéndose añicos. Mi mejilla ardía, la sangre goteaba por la comisura de mis labios. Era la primera vez en 7 años que Marcos me pegaba. Me pegaba por una amante. «Cierra la boca. ¿Tu casa? ¿En qué mundo de fantasía vives? La empresa la dirijo yo. El dinero para esta casa lo gané yo. Tú solo eres una mantenida inútil. Dejarte llevar el título de esposa del director ya es una gran concesión. Te lo advierto, si no sirves, si no cumples con tu deber de parásito, lárgate de esta casa ahora mismo». Eso es, tenía que ser su marido quien le diera una bofetada para que entrara en razón. ¿Con qué derecho una mujer estéril se pone celosa? «Nerea, ven conmigo al sofá a descansar. Espera a que ella limpie la habitación y luego te instalas». Lentamente, me puse de pie, limpiando el rastro de sangre de mi labio con la mano.
En ese instante, el dolor desapareció, dejando solo una corriente helada que congeló todas mis emociones. Me llamaba parásito. Se jactaba de ser el director que ganaba el dinero. Había olvidado quién programó todo el sistema de datos de clientes de Innova Construcción. Había olvidado que los 3 socios más grandes de la empresa firmaron los contratos por respeto a Alba. Pensaba que tenía el control, pero en realidad solo era un títere con su nombre en los papeles, manejado por mis hilos. Una sonrisa débil y afilada se dibujó lentamente en mis labios. ¿Servir? ¿Irme? De acuerdo. Ha llegado una invitada de honor embarazada del heredero. ¿Cómo me atrevería a echarla? Haré lo que quieras. Así me gusta. Si eres lista, mañana a las 6 te levantas y le preparas una buena sopa de pescado y marisco a Nerea. Si intentas alguna tontería que afecte a mi hijo, te mato. No me digné a responder. Me di la vuelta y fui directamente al cuarto de invitados a buscar un juego de sábanas nuevo. Detrás de mí, la habitación resonaba con las risas y charlas animadas de los 3. Estaban exultantes, creyendo que esa bofetada me había sometido, que tenía miedo de quedarme en la calle sin nada y por eso me humillaba. No sabían que, en el momento en que sonreí y me di la vuelta, una sentencia de muerte para toda la carrera y la fortuna de esa familia había sido oficialmente firmada por mí. Al entrar en el cuarto de invitados, tiré las sábanas sobre la cama, saqué inmediatamente mi teléfono y envié un mensaje a David, mi abogado y mejor amigo, activando el plan B, bloquear el acceso de alto nivel de Marcos al sistema de clientes y preparar los trámites para una nueva empresa. Había llegado el momento de recoger la red. Esa noche, cerré con llave la puerta del dormitorio principal y abrí mi portátil. Accedí al sistema financiero de la empresa y las cifras aparecieron en la pantalla. De repente, mis ojos se detuvieron en un gasto inusual de hace 3 meses. 100.000 euros retirados bajo el concepto de costes de nuevo proyecto. Rastré el número de cuenta beneficiaria y el resultado me hizo sonreír fríamente. La cuenta estaba a nombre de Nerea y el concepto era pago de la entrada para un ático de lujo en Valdebebas. Resulta que Marcos no solo me era infiel, sino que también estaba desangrando mi empresa para comprarle una casa a su amante. Guardé cuidadosamente todos los extractos bancarios, subiéndolos a una carpeta segura en la nube. Marcos, te gusta hacer de pez gordo con una esposa guapa y un hijo en camino, ¿verdad? Quieres que sea tu sirvienta, ¿verdad? Disfruta de tu arrogancia. Te prometo que interpretaré el papel de esposa sumisa a la perfección para que subáis a la cima, y luego, con mis propias manos, cortaré la cuerda para que caigáis directamente al infierno. Mi obra de teatro comenzó al día siguiente. A las 6:00 en punto, salí de mi habitación y fui directa a la cocina. El sonido rítmico de los cuchillos contra la tabla de cortar resonó. Limpié cuidadosamente el pescado, lo fileteé, sofreí ajo y cebolla hasta que desprendieron su aroma, y luego puse a cocer la sopa a fuego lento. Mi mente estaba en blanco, sin odio, sin dolor, solo la aterradora calma de quien está tendiendo una trampa. El mejor cazador no es el que ruge y amenaza, sino el que sabe camuflarse como una presa dócil. A las 7:30, el aroma de la sopa de pescado llenaba el salón. La puerta del cuarto de invitados se abrió. Mi suegra salió primero, seguida de Nerea, que se frotaba su vientre plano mientras bostezaba. Marcos también salió del dormitorio principal, vestido con un traje caro que yo misma le había planchado la noche anterior. ¡Qué bien huele! Es sopa de pescado. Nerea, ven a comer mientras está caliente. Come mucho para que el niño crezca fuerte. Cuando yo estaba embarazada de Marcos, comía un tazón enorme todos los días. Por eso nació tan inteligente y ahora es director. El olor a pescado es demasiado fuerte. Mamá, tan temprano por la mañana, este olor me da náuseas. Alba, ¿le has puesto suficiente jengibre? Una embarazada con náuseas es delicada, hay que cocinar con más sutileza. Has oído a Nerea, cocina con más cuidado. Si ni siquiera puedes hacer una tarea doméstica como cuidar de una embarazada, ¿para qué sirves en esta casa? Trae la sopa aquí y prepárale a Nerea un vaso de leche caliente. En silencio, serví la sopa en un cuenco. La llevé a la mesa y la coloqué junto al vaso de leche recién hecho. No miré a Marcos a la cara, manteniendo la cabeza gacha en señal de sumisión. Mi paciencia lo hizo regodearse. Se ajustó la chaqueta del traje, se sentó con las piernas cruzadas y se puso a leer las noticias en el móvil. Nerea tomó la cuchara,
olió la sopa y arrugó la nariz. Golpeó deliberadamente la cuchara contra el borde del cuenco, creando un sonido estridente. Esto está sosísimo. ¿Cómo se supone que voy a comérmelo? Alba, ¿lo has hecho a propósito para torturarnos a mi hijo y a mí? Marcos, mira, no es sincera. Me da miedo que la comida le haga daño al bebé. Eres una mujer malvada. Como no puedes tener hijos, estás celosa del embarazo de Nerea. Tira eso y prepara otro plato. Y si no lo haces bien, hoy no comes, ni se te ocurra tocar la comida. Mantuve una expresión serena, me acerqué a la mesa y retiré el cuenco de sopa sin decir una palabra. Quería que creyeran que estaba completamente doblegada, que temía tanto, que me echaran de casa, que estaba dispuesta a ser una sirvienta. Marcos siguió mi espalda con la mirada, bufó y se levantó cogiendo su maletín. Hoy tengo una reunión importante con los socios de materiales de construcción, no volveré a comer. En casa, encárgate de atender bien a mamá y a Nerea. Si mamá me llama para quejarse de algo, por la noche ajustaremos cuentas. Nerea, tú descansa en casa. Coge mi tarjeta de crédito y compra lo que quieras por internet. No te cortes. Lo sé, cariño. Ve con cuidado al trabajo y acuérdate de comer bien para que no te duela el estómago. Con Alba cuidando de mí en casa. No te preocupes. Marcos cerró la puerta de un portazo. En cuanto el sonido del motor de su coche se desvaneció, el ambiente en la casa cambió. Sin Marcos, mi suegra y Nerea se quitaron la máscara de familia respetable. Mi suegra se tumbó en el sofá y puso la televisión a todo volumen. Nerea sacó su ropa de marca y la tiró por todo el suelo del salón. Alba, lleva esta ropa de Nerea a lavar y lávala a mano, con cuidado. La seda y el satén se estropean en la lavadora. Después de lavar, limpia la escalera. Ya veo polvo. Nerea está embarazada. Si se resbala y se cae, ¿pagarás las consecuencias? Y recuerda usar suavizante con aroma floral. No soporto los olores químicos. Ah, y de paso, cuando vayas al supermercado, cómprame un poco de caviar del bueno, del de primera. Mamá dice que si como caviar, el bebé nacerá con la piel muy blanca. El dinero lo pones tú de momento. Considéralo tu pequeña contribución para dar la bienvenida al heredero. Asentí, recogí la ropa de la amante de mi marido y me dirigí al lavadero. Disfrutad de vuestro poder mientras podáis. En cuanto entré en el lavadero, cerré la puerta con llave. Metí la ropa de seda de Nerea directamente en la lavadora, eché un montón de detergente barato y seleccioné el ciclo de lavado más fuerte. Luego, saqué de mi delantal 3 cámaras espía en miniatura con forma de botón que había comprado discretamente hace unos días a través de un amigo. Respiré hondo, limpié superficialmente y salí con la escoba y el recogedor. Nerea y mi suegra se habían metido en el dormitorio a ver una película. Era la oportunidad de oro. Rápidamente, coloqué una cámara oculta en una esquina detrás de un gran jarrón en el mueble de la televisión del salón. Otra la escondí hábilmente en una rendija del purificador de aire del pasillo, y la última en la cocina. Este sistema de cámaras transmitía los datos directamente a mi servidor en la nube. Cada palabra, cada acto arrogante, cada maltrato de mi suegra y la amante bajo este techo quedaría grabado sin perder un segundo. Esto no solo sería una prueba para el divorcio, sino también el arma para destruir el honor de Marcos cuando llegara el momento. Esa tarde, con la excusa de ir al supermercado a comprar caviar, salí. En realidad, tomé un taxi hasta una cafetería tranquila en un callejón del barrio de Salamanca. Esperándome en un rincón estaba David, un abogado especializado en litigios económicos y mi mejor amigo de la universidad. Al verme, David me pasó una gruesa carpeta. Estás completamente loca, Alba. Dejar que te traigan a la otra a tu propia casa y encima aguantar. He investigado lo que me pediste. Esa tal Nerea no es ninguna santa. Ha trabajado de relaciones públicas en varios locales nocturnos y lleva con Marcos más de medio año. El embarazo, a saber si es de él, tiene una vida bastante complicada. Pero eso es secundario, el problema grave está aquí. Míralo tú misma. Abrí rápidamente la carpeta. Las cifras me helaron la sangre. No solo eran los 100.000 euros para el piso, Marcos había estado desviando fondos de la reserva de Innova Construcción durante los últimos 4 meses, mediante contratos falsos de importación y exportación de materiales. Firmaba acuerdos de compra con una empresa fantasma para legalizar la salida de dinero.
Está acumulando capital para abrir otra empresa a nombre de la familia de Nerea. Marcos cree que tú solo te encargas de la contabilidad básica y no te das cuenta de sus movimientos. Si no actúas pronto, Innova Construcción, la empresa que te costó 5 años levantar, será solo un cascarón vacío lleno de deudas. ¿Qué piensas hacer? Cerré la carpeta y tomé un sorbo de mi café solo sin azúcar. El amargor se extendió por mi boca, pero no era tan amargo como lo que estaba soportando. Jugaré a su mismo juego. Quiere desangrar la empresa, le dejaré hacerlo. Pero no sabe que el activo más valioso de Innova Construcción no es el dinero, sino la cartera de clientes clave y la red de proveedores exclusivos que yo misma negocié. Ayúdame a constituir urgentemente una nueva sociedad limitada. El representante legal serás tú, pero la propietaria del 100% de las acciones, de forma anónima, seré yo. El nombre de la empresa será Futuro Gestión. ¿Piensas hacer un cambio de piel? ¿Traspasar toda la cartera de clientes a la nueva empresa y dejarle a él un montón de deudas? ¿No es un poco cruel? Al fin y al cabo, legalmente sigues siendo la subdirectora y tendrías que asumir la mitad de esas deudas. ¿Cruel? Cuando trajo a otra mujer a casa, cuando me obligó a servirla, cuando usó mi dinero para mantener a su amante, ¿pensó él en la palabra cruel? No te preocupes, lo tengo todo calculado. Los contratos actuales están a punto de vencer y no los renovaré bajo el nombre de Innova Construcción. En cuanto a las deudas, tengo una forma de hacer que él asuma voluntariamente el 100% de las acciones de la empresa junto con toda la deuda en el divorcio. Tu trabajo ahora es completar los trámites legales para Futuro Gestión de forma rápida y secreta, sin que se filtre ninguna información. Hasta que yo dé la señal. Salí de la cafetería cuando empezaba a oscurecer. En la mano, llevaba una caja de caviar barato que había camuflado en un envase de lujo. Regresé a la casa que albergaba a esos parásitos. Al entrar por la puerta, me recordé a mí misma. Cada día de humillación es un paso más cerca del día en que los aplastaré. Pasaron 3 semanas bajo el mismo techo. Mi vida era una pantomima de sufrimiento. Marcos se volvía cada vez más descarado. Salía temprano y volvía tarde. Y al llegar a casa abrazaba a Nerea delante de mí, tratándome como a un fantasma. Mi suegra ni se diga. Trataba a Nerea como a una reina, mientras a mí me daba órdenes con las palabras más hirientes. Pero yo aguantaba, hacía todo lo que me pedían en silencio. En silencio, grababa decenas de videos como prueba de la infidelidad y el maltrato psicológico con mis cámaras ocultas. Pero la calma no podía durar. Mi falsa sumisión les hizo creer que me había vuelto una cobarde. Y la gota que colma el vaso siempre llega. Era un sábado por la tarde y Marcos estaba en casa. Yo estaba en la cocina preparando la cena cuando Nerea pasó a mi lado deliberadamente. Llevaba un plato de fruta y sonreía con malicia. Fingió un traspié. Dejó caer un caro plato de porcelana al suelo de la cocina. El sonido seco resonó y los afilados trozos de cerámica volaron por todas partes. ¡Ay, qué torpe soy! Alba, límpialo, por favor. Y limpia bien. Si me corto con un trozo, a Marcos le dolería mucho. Una mujer que no puede tener hijos tiene que compensarlo con su habilidad para servir y limpiar, ¿verdad? Apreté con fuerza el cuchillo con el que cortaba las verduras. Una furia asesina me subía por el pecho. Odiaba no poder estamparle el mango del cuchillo en su cara maquillada. Pero me contuve. Me agaché para recoger los trozos. Al verme en silencio, Nerea se envalentonó. Se acercó y me susurró al oído con una voz triunfante y despectiva. «Eres patética. ¿Tu marido no te quiere? Tu suegra te desprecia. Y tú te aferras a esta casa como una sanguijuela. ¿Crees que serás la señora directora toda la vida? Te diré algo. Marcos está a punto de comprar un chalet nuevo en La Moraleja, a mi nombre. En cuanto dé a luz a este niño, prepárate para irte a la calle con las manos vacías». Dejé de barrer. Un chalet en La Moraleja. Sabía que esas propiedades valían, como mínimo, un par de millones de euros. ¿De dónde sacaría Marcos tanto dinero? Aunque estuviera desviando fondos de la empresa, el efectivo no se movía tan rápido. Un mal presentimiento me recorrió. Justo en ese momento sonó el timbre. Dejé la escoba y fui a abrir. Era un mensajero de un banco. «Buenas tardes. Un burofax del Banco Santander para el señor Marcos Soler. Necesito la firma de un familiar para la entrega». Firmé. Cogí el sobre y entré.
Marcos estaba en el sofá, mirando el móvil mientras le daba un masaje en los pies a Nerea. Mi suegra estaba a su lado pelando fruta. Me acerqué y tiré el sobre en la mesa de cristal frente a Marcos. Un burofax del banco. A tu nombre. ¿Quién te ha pedido que lo cojas? La próxima vez no toques mi correspondencia. Déjalo ahí. Ya lo veré yo. No lo dejé. Miré a Marcos directamente a los ojos y rompí el sobre. Saqué el folio A4 que había dentro. Las letras en negrita en la parte superior me golpearon la vista. Notificación de impago de intereses de préstamo hipotecario. Mis ojos bajaron rápidamente a la sección del bien hipotecado. Esta misma casa, la casa que estaba a nombre de los dos. ¿Desde cuándo has hipotecado esta casa? 1.000.000 de euros. Marcos, has falsificado mi firma para hipotecar esta casa por 1.000.000 de euros. Marcos se sobresaltó. Su rostro palideció por un momento, pero rápidamente recuperó su arrogancia. Se levantó de un salto y me arrancó el papel de las manos. Es mi casa, tengo derecho a hipotecarla. ¿A qué viene tanto escándalo? Necesito capital para expandir el negocio, para invertir en un gran proyecto. ¿Y qué pasa con la firma? Somos marido y mujer. Bienes gananciales. Si firmo por ti, ¿a quién le importa? ¡Qué pesada eres! Marcos está haciendo grandes negocios, ganando millones para mantener a la familia. Hipotecar la casa no es para tanto. Eres una mujer de mente estrecha que solo frena a su marido. Así es, Marcos es el pilar de la familia. Él sabe lo que hace. Tú, que te pasas el día en la cocina, ¿qué sabes de negocios? Cállate y vete a hacer la cena. Me reí, una risa amarga pero que helaba los huesos. La desvergüenza de esta familia no tenía límites. Se habían compinchado para tratarme como a una idiota. Falsificó mi firma, hipotecó nuestra casa por 1.000.000 de euros. Estaba segura de que ese dinero no había ido a Innova Construcción, sino que se había usado para comprar el chalet en La Moraleja para su amante. Tal como Nerea me había provocado, planeaba mudarse con su amante y dejarme con una deuda bancaria colosal y el riesgo de ser desahuciada. ¿Grandes negocios? ¿Invertir en proyectos? ¿O has sacado el dinero para comprarle un chalet nuevo a ella? Marcos, tan bajo has caído. Falsificar mi firma es un delito de estafa y apropiación indebida. ¿Lo sabías? ¡Sas! Otra bofetada. Esta vez Marcos me pegó con tanta fuerza que me dejó la cara entumecida. Me señaló directamente, con la cara roja de ira por haber sido descubierto. Te lo advierto, no me vengas con lecciones de moral. ¿La ley? Soy tu marido. Tengo derecho a decidir sobre todos los bienes de esta casa. Como abras la boca para denunciarme o montar un escándalo, te echo a la calle esta misma noche con lo puesto. Intenta denunciarme, a ver si la policía le cree a un director con dinero y poder como yo, o a una mantenida como tú. Retrocedí un paso, tocándome la mejilla hinchada. Cualquier duda, cualquier atisbo de piedad que me quedaba por nuestros 7 años de juventud juntos, se borró por completo. La estupidez y la arrogancia de Marcos le habían cavado su propia tumba. Creía que podía manipular la ley al banco con un par de sobornos. No sabía que el delito de falsificar una firma en una hipoteca de bienes gananciales era un par de esposas esperando el momento adecuado para cerrarse en sus muñecas. De acuerdo. Si tú lo dices, no tengo nada más que añadir. Tu dinero, gástalo como quieras. Tu casa, hipotécala como quieras. A partir de ahora, no me meteré en ninguno de tus asuntos. Me di la vuelta y me fui a mi habitación, cerrando la puerta de un portazo. Fuera, oía los insultos de mi suegra, los gritos de Marcos y la voz melosa de Nerea consolándolo. Estaban exultantes, creyendo que me habían sometido con la violencia y el poder. Pero en cuanto cerré la puerta, cogí el teléfono y llamé a David. David, ese imbécil acaba de falsificar mi firma para hipotecar la casa por 1.000.000 de euros. ¿Tienes algún contacto en el Banco Santander? Consígueme una copia del expediente de la hipoteca. Necesito saber qué empleado de crédito hizo la vista gorda. Necesito el expediente original. ¿Qué? ¿Se ha atrevido a tanto? No te preocupes, el director de esa sucursal es amigo mío. Conseguiré los documentos de inmediato. Alba ha llegado demasiado lejos. No dudes más. Acaba con esto. A partir de mañana, el plan cambio de piel se activa oficialmente. Le enseñaré lo que cuesta subestimar a la mujer que le ayudó a levantarse desde la nada.
El lunes por la mañana salí de casa muy temprano, antes de que Marcos se despertara. Llevaba un elegante traje de chaqueta negro, el pelo recogido en un moño alto y unos tacones de aguja. Un maquillaje impecable ocultaba el leve enrojecimiento de mi mejilla por la bofetada del día anterior. Hacía mucho tiempo que no aparecía por Innova Construcción como subdirectora. Desde que me retiré a un segundo plano, había dirigido mi trabajo a través del correo electrónico y el sistema de datos. Pero hoy venía en persona, no para trabajar, sino para ejecutar el golpe de gracia final. La oficina de Innova Construcción estaba en la planta 15 de un bullicioso edificio de oficinas. Al entrar, todos los empleados me saludaron con la cabeza, con una mezcla de respeto y sorpresa en sus miradas. Siempre habían sabido que, aunque Marcos era el director visible, el alma de la empresa, la que resolvía los casos más difíciles con los clientes, siempre había sido yo. Fui directamente a mi despacho y cerré la puerta. Encendí el ordenador y conecté un USB seguro. El sistema de clientes de Innova Construcción estaba dividido en dos archivos. Uno era de clientes minoristas, con ingresos pequeños y pagos a menudo atrasados. Este era el archivo que Marcos manejaba, cerrando tratos en comidas y cenas de negocios. El segundo archivo era de clientes corporativos, grandes grupos inmobiliarios, socios que nos proporcionaban materiales con descuentos enormes. Todo este segundo archivo lo había negociado, mantenido y gestionado yo sola. Abrí el sistema y comencé a copiar todos los datos de contratos, historial de transacciones e información de contacto del archivo de clientes VIP. Luego, abrí un software de encriptación y reprogramé todas las contraseñas de acceso a ese archivo de datos en el servidor de la empresa, configurando un borrado automático si se introducía la contraseña incorrecta más de 3 veces. Marcos era un analfabeto tecnológico. Solo sabía ir a la oficina a firmar papeles e irse de copas. Nunca descubriría el vacío en el sistema hasta que fuera demasiado tarde. Terminado el trabajo en la oficina, conduje hasta un restaurante privado en la calle Velázquez. Esperándome en un reservado VIP estaban 3 hombres de mediana edad: el señor Ortiz, el señor Navarro y el señor Jiménez. Los 3 mayores proveedores de materiales de construcción y contratistas, que representaban el 80% de los ingresos de Innova Construcción. Al verme, el señor Ortiz sonrió y se levantó. «Señora Alba, ¿cuánto tiempo sin verla? Últimamente, Innova Construcción parece un poco caótica. Marcos me ha estado presionando la semana pasada para que le entregue material, pero sigue aplazando el pago de las facturas pendientes. Si no fuera por el respeto que le tengo a usted y a su reputación de tantos años, ya habría cancelado el contrato. Buenos días, señor Ortiz, señor Navarro, señor Jiménez. Les he invitado hoy aquí precisamente para hablar del futuro de nuestros contratos. Seré directa. Marcos y yo nos vamos a divorciar. Innova Construcción es ahora un cascarón vacío. Marcos ha descapitalizado la empresa para sus inversiones personales y ha contraído deudas hipotecarias. Si continúan suministrando a Innova Construcción, el riesgo de no cobrar es extremadamente alto. Los 3 hombres se miraron sorprendidos. En los negocios, la reputación lo es todo. Hacían negocios con Innova Construcción por mi seriedad, transparencia e inteligencia, no por respeto a un arrogante como Marcos. El señor Navarro frunció el ceño. ¿Divorcio? ¿Y qué pasa con las deudas pendientes y los proyectos en curso? Confié en usted para permitirle aplazar tantos pagos. No se preocupen, nunca permitiría que las personas que me han apoyado salieran perjudicadas. Hoy he venido con una propuesta. La Sociedad Limitada Futuro Gestión ha sido oficialmente constituida. Capital y gestión completamente independientes, dirigidos por mí en la sombra. Les propongo que, a finales de este mes, rechacen renovar sus contratos con Innova Construcción. Todos los nuevos proyectos, fírmenlos directamente con Futuro Gestión. A cambio, aumentaré su descuento un 5% durante el primer año. En cuanto a las deudas antiguas de Innova Construcción, procedan según la ley. Si al vencimiento Marcos no paga, presenten inmediatamente una demanda para embargar las cuentas de Innova Construcción. No tengan ninguna consideración. La sala quedó en silencio durante unos minutos. Estos veteranos de los negocios eran lobos viejos. Rápidamente sopesaron los riesgos y los beneficios. El señor Ortiz asintió y levantó su taza de té. La furia de una mujer traicionada es temible. Marcos se ha metido con la persona equivocada. La apoyo. Llevo años haciendo negocios con usted y conozco su palabra. El contrato del mes que viene lo pasaré todo a Futuro Gestión.
Los otros dos también aceptaron. La negociación fue un éxito rotundo. Había drenado la savia vital de Innova Construcción en una sola mañana. Ahora, la empresa de Marcos era solo un cuerpo sin alma, cargado con decenas de millones de euros en deudas a punto de vencer. Y la fuente de ingresos la había cortado de raíz. Al volver a casa al anochecer, me puse de nuevo mi máscara de resignación. Al entrar, el penetrante olor del perfume de Nerea me asaltó. Marcos estaba sentado quitándose los zapatos, con la cara enrojecida por el alcohol. Acababa de volver de una comida de negocios. Al verme, me lanzó un fajo de papeles a la mesa. ¿Dónde has estado todo el día? La casa está hecha un asco. Ven aquí y firma estos poderes. El contable me los acaba de enviar. Necesitan la firma de la subdirectora para liberar los pagos a unos proveedores secundarios. Date prisa, que tengo que llevar a Nerea a cenar a un restaurante de lujo. Me acerqué y cogí los papeles. Eran actas de recepción y órdenes de pago para contratistas menores, de la cartera de clientes que él gestionaba. Esos proyectos en realidad daban pérdidas, con sobrecostes muy altos porque él escatimaba en materiales. Lo miré con atención. Quería que firmara para legalizar las pérdidas, convirtiéndome en corresponsable legal si la empresa quebraba. Estos papeles tienen muchos gastos irregulares. Necesito tiempo para cotejarlos con la contabilidad antes de firmar. No me vengas con historias. ¿Dudas de mí? Soy el director. Si te digo que firmes, firmas. ¿Tienes idea de lo duro que trabajo en relaciones públicas para mantener esta empresa a flote? Tú, que solo te sientas en casa sin hacer nada, y encima me pones pegas para firmar unos papeles. Si no firmas, lárgate. Falsificaré tu firma yo mismo, como hice con la hipoteca. ¿Qué vas a hacerme? Alba, no se lo pongas más difícil a Marcos. Está agotado de ganar dinero para toda la familia. Si no puedes ayudar, al menos no estorbes. Bajé la cabeza para ocultar la sonrisa que se dibujaba en mis labios. Quería falsificar mi firma. Perfecto. La falsificación de la firma en la hipoteca del €1.000.000 ya la tenía David en una copia compulsada. Ahora, si él mismo firmaba fraudulentamente los documentos de las pérdidas de la empresa, se estaría poniendo la soga al cuello con un delito de fraude fiscal. Como quieras. Haz lo que te parezca. Estoy cansada, ya no me importa. Dejé los papeles en la mesa y fui a la cocina a preparar la cena para mi suegra. Desde detrás de la puerta de la cocina, oí claramente a Marcos firmando los papeles con un garabato. Firmó en mi nombre con arrogancia, creyendo que había manipulado a una mujer débil. No sabía que cada trazo de su bolígrafo era un paso más hacia la puerta de la cárcel. El plan de cambio de piel estaba completo. La nueva empresa funcionaba en la sombra. Las pruebas del fraude estaban en la caja fuerte de mi abogado. La trampa estaba tendida. Solo tenía que esperar el momento adecuado para cerrarla. Y ese momento, decidí que sería el día en que su familia estuviera más orgullosa, el día en que presentaran a toda la familia el vientre que llevaba al heredero de la amante. Sigue subiendo, Marcos. La caída será mucho más dolorosa. Cada puñalada que preparaba iba a dar en el punto exacto de su orgullo. El juego, ahora sí, se ponía interesante. El domingo de esa semana, mi suegra decidió organizar una gran fiesta. Llamó personalmente a todos los miembros importantes de la familia paterna, desde el tío mayor, la tía segunda, la tía tercera, hasta primos lejanos. La excusa era una fiesta de inauguración de la casa reformada, pero cualquiera que entrara sabía que era una presentación oficial de la tercera en discordia y del vientre que llevaba al heredero. Desde el amanecer me despertaron. Mi suegra me tiró un fajo de billetes pequeños en la mesa de la cocina. Me ordenó que fuera al mercado a comprar marisco, ternera de primera y pollo de corral para preparar 3 grandes fuentes de comida. Hoy viene toda la familia, así que más te vale cocinar en condiciones. Si no puedes parir, al menos compensa sirviendo. Y no pongas esa cara larga delante de los invitados. Como dejes en mal lugar a Marcos o a Nerea delante de la familia, te arranco la piel. En silencio, cogí el dinero y fui al mercado. Cociné sin parar durante 5 horas en una cocina sofocante. Llevaba ropa de casa vieja, el pelo recogido de cualquier manera, y sudaba a mares, pareciendo una auténtica criada. A las 11:00 en punto, los familiares empezaron a llegar en tropel. El espacioso salón se volvió tan ruidoso como un mercado. Marcos, con una camisa de seda y el pelo engominado, recibía a todos en la puerta.
pero la que más llamaba la atención era Nerea. Llevaba un vestido de maternidad de un rojo chillón con una abertura lateral y un conjunto de joyas de diamantes que Marcos le acababa de comprar con la tarjeta de crédito de la hipoteca. Se paseaba del brazo de Marcos saludando a todos. Justo cuando llevaba la última fuente de comida a la mesa, oí la voz estridente de la tía segunda de Marcos. «Vaya, Marcos, qué bien te va. Se te ve próspero. Casa, coche, todo listo. Y ahora a punto de recibir a tu heredero. Nerea tiene pinta de ser muy fértil. Bueno, al final, todo por los hijos. Marcos es el primogénito. Si no tiene descendencia, los antepasados se revolverían en su tumba. La pobre Alba lleva años sin dar fruto. Es su destino. Tendrá que dejar paso a otra. Así es. Es normal que los hombres tengan sus líos, siempre que cuiden de la familia y cumplan con su linaje. Vosotros dos, cuidad bien ese embarazo. Marcos es un hombre de éxito. Alba, al fin y al cabo, es la ex nuera. Dejadla que se quede para las tareas del hogar, como un acto de caridad, para que tenga un plato de comida. Eso os dará buen karma. ¿Caridad? ¿Dejar paso? Me escondí detrás de la cortina que separaba la cocina del salón, apretando una bandeja vacía con ambas manos. Esta familia, esta gente que comía de la comida que yo había comprado y cocinado, se unía para pisotear mi dignidad. Eran machistas, adoraban el dinero. Como Marcos era director y tenía dinero, estaban dispuestos a retorcer la moral y aupar a una amante a la categoría de reina. Tíos, no os preocupéis, yo lo tengo todo pensado. Alba, aunque sea un poco inútil y no pueda tener hijos, es obediente, sabe cuál es su lugar. Le digo que sirva a Nerea y no se atreve a rechistar. Nerea está embarazada de un niño, la ecografía lo confirma. Ahora os la enseño. El niño tiene una nariz perfecta y está muy sano. Sí, yo solo intento comer bien para darle a Marcos un hijo bueno. Alba también ha trabajado mucho por mí últimamente. Se levanta temprano todas las mañanas para prepararme comida nutritiva. Le dije que contratáramos a una asistenta, pero Marcos no quiso. Dice que nadie limpia tan bien como Alba. ¿Contratar a alguien? ¿Para qué gastar dinero? Teniendo a una nuera estéril en casa, que trabaje. La hemos mantenido tantos años sin hacer nada. ¿Para qué la queríamos? De adorno. Vamos, Nerea, saca la ecografía de tu bolso y enséñales a los tíos el futuro de la familia Soler. Salí de la cocina, con una tetera caliente en la mano, sirviendo té en cada taza de los familiares. Al verme, no solo no se cortaron, sino que me miraron con desdén. Nerea, triunfante, abrió su bolso de marca, sacó un papel impreso a color y lo desplegó con orgullo en la mesa de cristal. Todos se arremolinaron, maravillándose y señalando la borrosa imagen en blanco y negro. Madre mía, qué frente tan alta y qué nariz tan definida. De mayor será director como su padre. Enhorabuena, vas a tener un nieto para mecer en brazos. Eché un vistazo a la ecografía sobre la mesa. Una ecografía a color de una clínica privada que indicaba 12 semanas de gestación, sexo masculino. Pero había algo que toda esa familia, cegada por el orgullo, no veía. El día anterior, David había investigado y me había enviado el historial médico completo de Nerea. Esa ecografía era falsa. Más concretamente, era un papel por el que había pagado 500 euros a un médico de una clínica clandestina. Nerea estaba realmente embarazada, pero solo de unas 8 semanas, y era imposible determinar el sexo con tanta claridad. Falsificó ese papel para consolidar su posición, presionar a Marcos para que se divorciara y le comprara el chalet. Una farsa ridícula, pero que engañaba a todos los interesados en esa casa. Lentamente, dejé la tetera en la mesa, levanté la cabeza y sonreí con una amabilidad tan falsa que resultaba evidente. Felicidades, Marcos, felicidades, mamá. Por fin la familia Soler tiene descendencia. Ver la ecografía me alegra mucho por ti. Marcos, con toda la familia aquí reunida, ¿has pensado cuándo le darás a Nerea un estatus oficial? No puedes dejar que la madre de tu hijo viva sin estar casada. Sería una pena para ella que el niño naciera sin un certificado de nacimiento en condiciones. Ya lo estoy pensando. Eres considerada. La semana que viene, cuando cierre unos contratos importantes, presentaré la demanda de divorcio. Prepárate para firmar. En el juicio, te daré una cantidad como compensación por tu juventud, suficiente para que alquiles una habitación y sobrevivas.
La casa ya está hipotecada. No te toca nada. Alba, que seas tan comprensiva es bueno. Y no te preocupes, no soy tacaña. Si alguna vez necesitas dinero, ven a la empresa a ver a Marcos. Le diré que te dé una limosna. Al fin y al cabo, me has servido sopa durante meses. Las risas burlonas resonaron por todo el salón. Me miraban como a un perro con el rabo entre las piernas, resignado a su destino. Pero no sabían que cada palabra cruel, cada confirmación de la infidelidad y la intención de Marcos de apropiarse de los bienes, había sido grabada íntegramente por el dispositivo que llevaba oculto en el bolsillo de mi delantal. Me incliné para recoger los platos sucios de la mesa y dije en voz baja: «Entonces, esperaré tu demanda. Marcos, espero que tu carrera prospere y que mantengas la fortuna que tienes ahora, para que puedas cuidar de ella y de su hijo». Me di la vuelta y entré en la cocina. La fiesta de hoy había terminado exactamente como yo quería. La arrogancia de Marcos había llegado a su punto álgido. El descaro de Nerea se había revelado por completo y mi suegra se deleitaba en su sueño de tener un nieto. Habían subido al peldaño más alto de su fantasía y ahora era el momento de quitarles la escalera. El lunes por la mañana, mientras Marcos aún dormía plácidamente junto a Nerea y mi suegra roncaba en su habitación, saqué en silencio la pequeña maleta que había preparado días antes. Dentro solo había algo de ropa de trabajo, artículos de aseo y mis documentos personales. No me llevé nada de valor comprado con el dinero de Marcos. Dejé la llave de la casa en la mesa de cristal del salón, junto al anillo de bodas que me había quitado. Salí de la que una vez fue mi hogar y cerré la puerta. Sin un ruido, sin una despedida, me fui con las manos vacías, exactamente como ellos querían. A las 9:00 de la mañana, saboreaba un café en el despacho de la directora de Futurogestión, la nueva oficina que David había preparado perfectamente para mí, ubicada en la planta 35 de una torre de oficinas de primera categoría. Desde aquí podía ver toda la ciudad. Sobre mi escritorio había 2 teléfonos. Uno era mi número personal, el otro la línea de trabajo. A las 10:00 en punto, el teléfono de trabajo empezó a sonar sin parar. La bomba de relojería que había dejado en Innova Construcción había estallado. Al otro lado, David llamaba desde un número oculto. «Alba, ha explotado. Marcos se está volviendo loco en la oficina de Innova Construcción. Ortiz, Navarro y Jiménez han enviado simultáneamente comunicados cancelando sus contratos de forma indefinida, sin explicaciones, sin reuniones. El director financiero de Innova Construcción acaba de informar de que los 3 proyectos más grandes se han quedado sin financiación de golpe y el almacén está vacío porque los proveedores han cortado el suministro. Buen trabajo. Pero esto no es todo. ¿Has avisado al Banco Santander? Inicia el proceso de ejecución de la deuda del €1.000.000. Quiero que reciba la notificación de embargo esta misma tarde». Entendido. El director de la sucursal acaba de firmar la orden de notificación por incumplimiento de contrato de crédito por sospecha de fraude en la garantía hipotecaria. A ver cómo se toma Marcos este golpe. En la sede de Innova Construcción, según me contó un empleado que tenía de mi lado, todo era un caos. Marcos irrumpió en su despacho, destrozando cosas, llamando frenéticamente a los socios, pero nadie le cogía el teléfono. Gritaba e insultaba a los empleados, ordenando al contable que usara los fondos de reserva para comprar materiales en el mercado negro y mantener los proyectos en marcha. Pero cuando el contable intentó acceder al sistema, todos los fondos de reserva estaban bloqueados y la cartera de clientes vacía. Todos los datos habían desaparecido como si nunca hubieran existido. A las 3:00 de la tarde, mi teléfono personal se iluminó. En la pantalla aparecía mi marido. Dejé que sonara 3 veces antes de contestar tranquilamente. Puse el altavoz y me recliné en mi silla. «Alba, ¿dónde demonios te has metido? ¿Por qué te has ido sin decir nada? ¿Dónde está la contraseña del sistema de clientes de la empresa? ¿Qué le has hecho al servidor, zorra?». Sonreí. Mi voz era calmada y fría, en total contraste con su pánico. «Marcos, cuida tu lenguaje. ¿No dijiste ayer que ibas a pedir el divorcio y a echarme a la calle? Solo me estoy adelantando para dejaros espacio a ti y a Nerea. En cuanto a la empresa, tú eres el director. Tú la gestionas. Yo soy una mantenida que solo sabe limpiar. ¿Cómo voy a saber qué le ha pasado a tu servidor? No te hagas la tonta conmigo. Ortiz y Navarro han cancelado los contratos.
Dicen que solo negocian contigo. Has conspirado con ellos para apuñalarme por la espalda. Dime ahora mismo cuál es la contraseña. Restaura los datos ya, o llamaré a la policía y te denunciaré por sabotaje. Me eché a reír. Mi risa clara resonó en el espacioso despacho. ¿Denunciarme? Adelante. No olvides que el contrato de confidencialidad de datos que tú mismo firmaste establece claramente que, en caso de pérdida de datos por fallo del sistema, el director ejecutivo es el único responsable. Yo renuncié esta mañana. Además, esos clientes cancelaron los contratos porque vieron que tu empresa ya no era solvente. La culpa es tuya, director. Alba, te lo ruego, no hagas esto. La empresa está ahogada en deudas. Esta tarde el banco me ha enviado una notificación de penalización por incumplimiento del contrato de crédito, exigiendo la devolución anticipada del €1.000.000. Sin clientes, sin flujo de caja, estoy acabado. Te lo suplico, vuelve, convence a Ortiz de que vuelva a firmar, te daré un porcentaje. Por la mañana me amenazaba con destrozarme, con echarme a la calle sin nada. Por la tarde, suplicaba. La naturaleza de un perro cobarde que muerde cuando está acorralado siempre es patética. ¿Me suplicas? ¿Con qué derecho? ¿Con el de un hombre que trae a su amante a casa y obliga a su esposa a servirla? ¿O con el de alguien que falsifica mi firma para hipotecar nuestra casa y comprarle un chalet a su novia? Marcos, esa silla de director te queda grande. Lo que siembras cosechas, que te diviertas con tus deudas. Y cuida bien del embarazo de Nerea. No vaya a ser que los acreedores vengan a embargar la casa y le provoquen un susto. Colgué, bloqueé su número y dejé el teléfono a un lado. Me levanté y me serví una copa de vino. La primera bomba había estallado con brillantez, destrozando la fachada de poder del traidor, pero sabía que, con su naturaleza codiciosa y cobarde, no se rendiría fácilmente. Intentaría morder para sobrevivir, y su próximo movimiento, sin duda, apuntaría al punto más débil que creía que podía explotar. Solo 3 días después del colapso de la cadena de suministro de Innova Construcción, Marcos estaba desesperado. El banco llamaba sin cesar exigiendo los intereses y amenazando con embargar la casa hipotecada. Los socios enviaban notificaciones de deuda una tras otra. La empresa no tenía nuevos proyectos y el flujo de caja estaba completamente roto. Estaba tan acorralado que parecía un loco, con ojeras, despeinado. Al no encontrarme en los lugares habituales, recurrió a la táctica más despreciable: atacar a mi familia. Esa mañana recibí una llamada de mi madre desde el pueblo. Su voz sonaba aterrorizada, entre sollozos. Alba, hija, Marcos ha venido al pueblo. Está montando un escándalo en casa. Dice que la empresa ha quebrado, que vais a acabar en la calle. Está presionando a tu padre y a mí para que vendamos la finca familiar junto a la carretera para salvarlo. Tu padre se ha puesto tan nervioso que le ha subido la tensión y está en la cama. Vuelve a casa, por favor. La sangre me hirvió. Apreté el teléfono con tanta fuerza que casi lo rompo. Ese desgraciado me engaña. Desfalca la empresa para mantener a su amante. Y cuando todo se descubre, en lugar de pedirle dinero a ella, tiene la desfachatez de ir al pueblo a presionar a mis padres para que vendan la tierra de nuestros antepasados para pagar sus deudas. Conduje como una loca de vuelta al pueblo. Tras más de 100 kilómetros, aparqué bruscamente frente a la puerta de casa. Al entrar en el patio, oí la voz arrogante y descarada de Marcos desde el salón, a su lado, la de mi suegra. También había venido para presionar. Suegros, tenéis que tener compasión. Alba es mi mujer. La empresa es un bien común de los dos. Ahora la empresa está en apuros, llena de deudas. Tenéis esa finca en la carretera sin usar. Si la vendéis, sacaríais más de 1.000.000 de euros, suficiente para salvarnos. ¿Vais a quedaros con la tierra y ver cómo vuestra hija acaba pidiendo en la calle? Así es, consuegros. Vuestra hija se casó con un miembro de mi familia y ha vivido a cuerpo de rey durante años. Ahora que la familia de su marido tiene problemas, la familia de la mujer tiene la responsabilidad de ayudar. Vended la tierra para salvar a Marcos. Cuando se recupere, os comprará otra finca más grande. Vuestra hija es estéril, y mi familia no la ha devuelto a vuestra casa por pura bondad. Entré con paso firme, el sonido de mis tacones resonando en el suelo de baldosas. Miré directamente a esas 2 caras despreciables que acosaban a mis padres. Mi padre estaba en un sillón, con la mano en el pecho, respirando con dificultad.
Mi madre, a su lado, con los ojos llenos de lágrimas. Cerrad vuestras sucias bocas. Mi grito fue tan frío y autoritario que tanto Marcos como su madre se giraron sobresaltados. Al verme, los ojos de Marcos se iluminaron como si hubiera encontrado un salvavidas. Se abalanzó para agarrarme del brazo, pero lo aparté de un manotazo. Alba, aquí estás. ¿Dónde te habías metido? Rápido, convence a tus padres de que vendan la finca. La empresa está a punto de ser embargada. Los matones de los acreedores están en la puerta reclamando el dinero. Eres mi mujer. Tienes la obligación de salvarme, de salvar nuestra empresa. ¿Nuestra? Marcos, ¿no se te cae la cara de vergüenza al decir esa palabra? Cuando estabas abrazado a Nerea en la cama, cuando usaste el 1.000.000 de la hipoteca para comprarle un chalet a su nombre, ¿pensaste en mí? Cuando tu madre me insultaba y me obligaba a servir a tu amante, ¿pensó ella que yo era su nuera? Ahora que estás ahogado en deudas, vienes aquí a presionar a mis padres para que vendan la tierra de la familia. Eres más despreciable que un perro sarnoso. Tú, insolente, te atreves a insultar a tu marido y a tu suegra. ¿Acaso tus padres se llevarán la tierra a la tumba? Venderla para salvar a tu marido no tiene nada de malo. Te lo digo, si no consigues el dinero, le diré a Marcos que te deje inmediatamente y te arruine la vida. Sonreí débilmente, mi mirada pasó por encima de mi suegra como si fuera basura. Luego, abrí lentamente mi bolso de marca, saqué un fajo de papeles ya preparados y se los tiré a la cara a Marcos. Los papeles volaron y cayeron sobre la mesa. No hace falta que se moleste. Aquí está la demanda de divorcio. Ya la he firmado. El bien común es la casa hipotecada. Te la cedo. La empresa Innova Construcción, con todas las deudas que tú mismo firmaste fraudulentamente, te la cedo. Me voy con las manos vacías. Firma, y sé libre para casarte con Nerea y llevar a tu heredero a casa para venerarlo. En cuanto a la tierra de mis padres, si tocas un solo centímetro, te corto las manos. Marcos miró fijamente las palabras demanda de divorcio en negrita. Cogió el papel con manos temblorosas. No era estúpido. Sabía que si firmaba ese acuerdo de divorcio con esa división de bienes, asumiría el 100% de la responsabilidad de la deuda con el banco y los contratistas. Había redactado cuidadosamente en la demanda que todas las deudas hipotecarias y empresariales posteriores a la firma serían responsabilidad personal del representante legal, es decir, él. Tú, me has tendido una trampa. ¿Pretendes librarte de tu responsabilidad? Eres la subdirectora. ¿Crees que puedes escapar de esta deuda? No firmo. Tienes que asumir la deuda conmigo. Si no vendes la tierra de tus padres, te llevaré a juicio y te obligaré a pagar la mitad del 1.000.000 de euros. Me acerqué a Marcos. Mis ojos eran como dos cuchillas afiladas clavándose en su cobardía. ¿Demandarme? ¿Con qué derecho? ¿Has olvidado que tengo el expediente que demuestra que falsificaste mi firma para hipotecar la casa? ¿Has olvidado las facturas de los sobrecostes que firmaste en mi nombre para legalizarlas? Si no firmas esta demanda de divorcio, mañana mismo llevaré todas estas pruebas a la policía económica. No solo te embargarán la casa, Marcos. La pena por estafa y apropiación indebida de más de 1.000.000 de euros es de 15 años a cadena perpetua. ¿Prefieres ir a la cárcel o firmar el divorcio y arreglártela solo? Elige. El rostro de Marcos se puso gris. Su respiración se aceleró, sus ojos se movían frenéticamente, llenos de pánico. Sabía que no estaba bromeando. Mi suegra, al oír la palabra cárcel, se derrumbó en una silla. ¿Cárcel? ¿Por qué cárcel? Marcos, hijo, dime que Alba está mintiendo. Tú eres un director. ¿Quién se atrevería a arrestarte? Ignoré sus lamentos. Golpeé la mesa con un bolígrafo sobre la demanda. Firma. Si quieres tener la libertad de casarte con tu amante, firma ahora y lárgate de casa de mis padres. No me obligues a llamar a la seguridad del pueblo para que os saquen a rastras como a dos perros callejeros. Marcos cogió el bolígrafo, su mano empapada en sudor. Se mordió el labio hasta sangrar. Estaba entre la espada y la pared. Ir a la cárcel inmediatamente por fraude o asumir una deuda colosal pero seguir libre y con la esperanza de aferrarse a su amante embarazada. Y por supuesto, su naturaleza egoísta y estúpida eligió la segunda opción. Apretó los dientes y firmó con un garabato, lanzándome una mirada de odio puro. Todavía soñaba con poder arreglárselas, con que el chalet de La Moraleja seguía ahí.
No sabía que en esta partida no tenía ninguna posibilidad de ganar y que su final estaba fijado para el día que más esperaba. Esta demanda de divorcio era solo el principio del abismo que le había preparado. Solo 2 semanas después de que Marcos firmara a regañadientes la demanda de divorcio en casa de mis padres, el juzgado emitió la sentencia de divorcio de mutuo acuerdo, con una rapidez sorprendente, pero yo sabía que esa celeridad no se debía a la eficiencia del juzgado, sino a que Marcos había usado hasta el último céntimo de su cuenta personal para sobornar y acelerar el proceso. Estaba en una carrera contrarreloj. Quería deshacerse de mí legalmente para poder casarse con su amante y, lo que es más importante, creía que esta sentencia de divorcio era su amuleto para librarse de todos los problemas conmigo. La mañana que salí del juzgado de familia de la ciudad, el cielo estaba despejado. El aire opresivo que me había acompañado durante meses pareció desvanecerse. Respiré hondo, sintiendo la libertad correr por mis venas. Con la sentencia en la mano, apenas había bajado los escalones cuando Marcos me siguió. Llevaba un traje claro y el pelo engominado. No parecía un hombre con una deuda de 1 millón de euros y una empresa al borde de la quiebra. Al contrario, su rostro irradiaba una suficiencia y arrogancia extremas. ¿Lo ves, Alba? Has firmado el divorcio, te vas con las manos vacías, sin casa, sin coche, sin empresa. ¿Creías que ganabas pasándome a mí las deudas de Innova Construcción? ¡Qué ingenua! Soy un director, tengo 1000 maneras de solucionar esto. En el peor de los casos, declaro Innova Construcción en quiebra. Que el banco se quede con esa casa vieja, a mí me queda el chalet de La Moraleja que astutamente puse a nombre de Nerea. Puedo empezar de cero, sigo teniendo una mujer guapa y un hijo en camino. En cambio tú, una mujer estéril y sin un céntimo, a ver cuánto duras en Madrid. Me detuve y me giré para mirar al que había sido mi marido. Su estupidez había alcanzado un nivel sublime. Creía que poner el chalet a nombre de Nerea era una jugada maestra. Creía que la ley era un chiste que podía manipular a su antojo. Calculas muy bien, Marcos. Tan bien que te has puesto tú mismo la soga al cuello pensando que era una corona de laurel. Sigue con tu fantasía. Os deseo a ti y a Nerea toda la felicidad en ese chalet, y haced una boda por todo lo alto. Que el heredero de la familia Soler no se sienta menospreciado. No necesito que me lo recuerdes. A finales de este mes, Nerea y yo nos casaremos en el hotel de 5 estrellas más grande de la ciudad. Te enviaré la invitación para que veas con tus propios ojos lo bien que me va sin una mujer que me frene como tú. Marcos sonrió con desdén y bajó los escalones. Abajo, Nerea le esperaba en un Mercedes blanco nuevo que Marcos le acababa de comprar a plazos. Nerea se bajó las gafas de sol de marca, me lanzó una mirada de lástima y me saludó con la mano con aire de superioridad. Marcos subió al coche de lujo, que se alejó dejando una fina estela de humo. Sonreí, saqué el teléfono y llamé a David. En nuestra cafetería habitual, David me esperaba con una gruesa carpeta de documentos legales. Me senté y le deslicé la sentencia de divorcio. Hecho. Legalmente, Marcos y yo ya no tenemos ninguna relación. Todos los activos y pasivos de Innova Construcción y la hipoteca del 1.000.000 de euros han sido reconocidos por el tribunal como su responsabilidad exclusiva por acuerdo voluntario. Magnífico. Él se cree muy listo asumiendo toda la deuda para casarse rápido y quedarse con el chalet. Pero no sabe cómo funciona la ley contra el blanqueo de capitales y la recuperación de activos fraudulentos. Mira esto. David abrió la carpeta y señaló unas líneas marcadas en rojo. He enviado todas las pruebas de la falsificación de tu firma a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal. El Banco Santander también ha presentado una denuncia formal por estafa. Lo más importante es que la investigación ha rastreado el flujo de ese 1.000.000 de euros. El dinero fue directamente de la cuenta de Innova Construcción a la cuenta de Nerea con el concepto de donación, y luego Nerea usó ese dinero para comprar el chalet en La Moraleja. Según la ley, cualquier bien adquirido con dinero procedente de un delito será embargado para reparar el daño, sin importar a nombre de quién esté, ¿verdad? Exacto. El chalet con el que sueñan él y Nerea será embargado de inmediato. La orden de embargo de bienes y bloqueo de las cuentas bancarias de Nerea está en la mesa del fiscal, esperando la aprobación. Pensaba que esconder el dinero en el bolsillo de su amante era seguro, pero lo que ha hecho es entregar a la policía las pruebas del blanqueo de capitales. Tomé un sorbo de té caliente. La trampa perfecta se había cerrado, bloqueando cualquier vía de escape del traidor.
Marcos creía que podía declararse en quiebra y disfrutar del dinero. No sabía que el delito de estafa y falsificación de documentos le costaría todo: su casa, su empresa, su chalet y una condena de décadas de prisión. Presiona a la policía y al banco. Asegúrate de que la orden de embargo y la notificación de deuda se ejecuten el día 28 de este mes. ¿El 28? ¿Qué tiene de especial ese día? Es el día de la boda de Marcos y Nerea. Toda su familia, amigos y socios estarán allí. Él quiere una boda espectacular para lavar su imagen, para demostrar que es un hombre de éxito y para recaudar dinero de los regalos para salvar la empresa. Le daré una boda que recordará toda su vida. El regalo de bodas que le he preparado se lo entregaré en persona, en mitad del escenario. David me miró, se estremeció un momento y luego soltó una carcajada. Era una apuesta muy alta y yo tenía la victoria asegurada. Los despreciables siempre caen por su propia codicia y arrogancia. Los días siguientes, mientras yo estaba ocupada dirigiendo Futurogestión, firmando grandes proyectos con los antiguos socios de Innovaconstrucción, Marcos y Nerea vivían en su mundo de fantasía. Gastaban dinero a espuertas para alquilar el salón VIP del Hotel Palace, encargaban miles de rosas importadas y contrataban al equipo de fotografía más caro. No sabían que el dinero que gastaban era de préstamos de usureros, con la esperanza de cubrirlo con los regalos de boda. Estaban organizando su propio funeral por todo lo alto, y yo sería la invitada de honor para presenciar su último momento de gloria antes de caer en la oscuridad. El 28, a finales de mes, Madrid lucía un sol radiante. En el salón de baile más grande del Hotel Palace, la boda de Marcos y Nerea se celebraba en un ambiente de lujo deslumbrante. Miles de rosas rojas formaban arcos gigantes. Las luces de los focos brillaban sobre las mesas cubiertas con manteles de seda blanca. Sonaba música clásica, creando una fachada perfecta de prosperidad. A las 11:30, salí de un coche de lujo conducido por el chofer de mi empresa y entré en el hotel. Hoy no llevaba ropa oscura y sumisa. Lucía un vestido de noche de color verde esmeralda con los hombros al descubierto, que realzaba mi figura, combinado con un elegante y caro juego de joyas de perlas. El pelo ondulado, los labios de un rojo intenso. Caminaba con tal orgullo y esplendor que todas las miradas se volvieron hacia mí. Llevaba en la mano la ostentosa invitación que Marcos se había encargado de que me entregaran en la oficina para provocarme. Al llegar a la mesa de recepción, vi a mi ex suegra, con un ostentoso traje de chaqueta rojo, recibiendo alegremente los sobres con dinero de los invitados. Al verme, su sonrisa se congeló. Su expresión pasó de la sorpresa al desprecio. «Por Dios, ¿tienes la cara dura de venir aquí? Marcos te envió la invitación para burlarse de ti. No pensé que fueras tan desvergonzada como para presentarte. Mírate, vestida con imitaciones baratas. ¿Vienes a mendigar o a arruinar la boda del heredero de esta familia? Lárgate antes de que llame a seguridad». Sonreí. Una sonrisa radiante pero gélida. Dejé un sobre muy fino sobre la mesa. «Señora, cuide sus palabras. He venido con una invitación válida. Además, hoy es un día importante para su hijo, y le he traído un regalo muy especial. Un regalo que le aseguro que toda su familia recordará hasta el fin de sus días. Guarde sus fuerzas y disfrute de la fiesta». Sin darle tiempo a reaccionar, entré en el salón y elegí una mesa vacía en un rincón con una vista perfecta del escenario. Las 70 mesas estaban llenas. Reconocí a pocos socios de Innova Construcción. Marcos solo había podido invitar a familiares del pueblo y a algunos amigos de borracheras. La música sonó con fuerza y el presentador anunció el comienzo de la ceremonia. Las grandes puertas se abrieron y aparecieron Marcos, con un esmoquín blanco, y Nerea, con un vestido de novia voluminoso para ocultar su avanzado embarazo. Caminaron por la alfombra roja, con rostros radiantes de felicidad. Los aplausos resonaron. Mi ex suegra se levantó, secándose lágrimas falsas de emoción. «Damas y caballeros, hoy estamos aquí para presenciar el triunfo del amor. El novio, Marcos Soler, un exitoso empresario, y la novia, Nerea, una bella flor. Un fuerte aplauso para esta feliz pareja». Subieron al escenario. Marcos cogió el micrófono, dispuesto a dar un discurso vacío sobre el amor y el éxito. Pero justo cuando abrió la boca, un estruendo ensordecedor provino de la puerta principal. Las enormes puertas de roble se abrieron de golpe. El silencio se apoderó de la sala. La música se detuvo. Todos se giraron para mirar. No eran invitados tardíos, sino un grupo de personas con uniformes. A la cabeza,
2 oficiales de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal, seguidos por representantes del juzgado, un agente judicial y 3 empleados del Banco Santander. Sus rostros eran serios, la presión de la ley llenó el lujoso salón. La sala se llenó de murmullos. En el escenario, el rostro de Marcos se quedó sin sangre. El micrófono se le cayó de las manos, produciendo un agudo pitido. Nerea, pálida, se aferró a su brazo, temblando. Mi ex suegra se quedó boquiabierta. El oficial de policía subió al escenario y le mostró a Marcos una orden con un sello rojo. Su voz firme resonó por los altavoces del hotel. Señor Marcos Soler, somos de la Policía Nacional. Esta es una orden de detención provisional por su presunta implicación en un delito de falsificación de documentos y estafa por valor de 1.000.000 de euros al Banco Santander. Le rogamos que colabore. La multitud estalló. Gritos, comentarios. Los mismos familiares que lo habían aclamado ahora se apartaban de él como de la peste. No, se equivocan. Soy un director, no he estafado a nadie. Esa casa es mía, solo la hipotequé para mis negocios. No pueden arrestarme en mi boda. Nerea, llama a mi abogado, llama ya. Marcos gritaba mientras las frías esposas se cerraban en sus muñecas. Al mismo tiempo, el representante del banco se acercó a Nerea con otra carpeta. Señora Nerea, el 1.000.000 de euros que el señor Soler obtuvo de la estafa fue transferido a su cuenta para comprar el chalet en La Moraleja. Dicho chalet es un bien adquirido con fondos ilícitos. Tenemos una orden para embargar sus cuentas y confiscar esa propiedad para reparar el daño. Esta misma tarde debe desalojar la propiedad y entregarla a las autoridades. ¿Qué? ¿Qué está diciendo? Ese chalet está a mi nombre, es mi propiedad. Me lo regaló Marcos. ¿Con qué derecho lo confiscan? Marcos, di algo. El chalet es mío. Estoy esperando un hijo tuyo. No puedes dejar que nos echen a la calle. Nerea gritaba desesperada, el maquillaje corrido por las lágrimas. Se abalanzó sobre el empleado del banco, pero la apartaron. Dios mío, Marcos, hijo, mi nieto, ¿cómo ha pasado esto? Están calumniando a mi hijo. Él es un director. Mi ex suegra no pudo soportar el shock y se desmayó. Los familiares corrieron a ayudarla. La escena era un caos patético en el escenario más lujoso, ante cientos de invitados. Yo, sentada tranquilamente en mi rincón, levanté mi copa de vino tinto. La luz se reflejaba en el líquido. Tomé un sorbo, saboreando la mezcla de amargura y dulzura. Una boda de lágrimas. Un final perfecto para mi obra. La arrogancia, el dinero sucio, las mentiras, todo se había convertido en cenizas en un instante. El traidor finalmente probaba lo que era ser despojado de todo, su honor pisoteado ante cientos de personas. Me levanté lentamente y caminé hacia la salida. Al pasar junto al escenario, la mirada desesperada de Marcos se encontró con la mía. Gritó mi nombre, una mezcla de odio y súplica. Pero no me detuve, ni le dediqué una mirada de lástima. Su infierno acababa de empezar, y la verdad más cruel aún le esperaba. Después de la detención, el salón de bodas era un campo de batalla. Los invitados huyeron, sin tocar la comida. Los familiares que lo adulaban ahora lo evitaban. En una sala VIP del hotel, donde la policía levantaba acta antes de llevarse a Marcos, el ambiente era de humillación y desesperación. Mi ex-suegra se había despertado y lloraba desconsoladamente. Marcos, con la cabeza gacha y las manos esposadas, temblaba como un perro apaleado. Entré en la sala, mis tacones resonando. La policía no me detuvo. David, mi abogado, estaba con ellos y había explicado que yo era parte interesada y víctima. Nerea estaba en un rincón, el peinado destrozado, el vestido de novia arrugado. Al verme, su arrogancia había desaparecido, reemplazada por el pánico. Al oír que el chalet sería confiscado, su máscara de inocencia cayó. Sin propiedades, sin dinero, el director al que se había aferrado era ahora un criminal sin un céntimo. Marcos levantó la cabeza y miró a Nerea suplicante. Nerea, cálmate, mi abogado se encargará. Vuelve a casa, vende las joyas, el reloj, el coche, consigue dinero para ayudarme. Si consigo la libertad condicional, encontraré una solución. Aún tenemos a nuestro hijo. Tienes que esperarme. ¿Esperarte? ¿Conseguir dinero para ti? ¿Estás loco, Marcos? Nerea se levantó de un salto y lo señaló. Me engañaste.
Dijiste que eras un director millonario, que me comprarías un chalet. Resulta que todo era dinero de estafas, de hipotecar la casa de tu ex mujer. Ahora me embargan el chalet y me quedo en la calle. ¿Las joyas y el coche? Son míos, ni se te ocurra tocarlos. ¿Crees que soy tan estúpida como para vender mis cosas para salvar a un criminal fracasado como tú? ¿Qué dices, Nerea? Eres la nuera de esta familia, llevas la sangre de los Soler en tu vientre. Tu marido está en problemas y le das la espalda. Cállese la boca, vieja estúpida. ¿Quién es su nuera? ¿Cree que me muero por ser la mujer de un estafador? Estaba con él por el chalet y por su dinero. Ahora que está en la ruina y va a la cárcel, ¿cree que voy a pasarme la vida llevándole comida a la prisión con esta barriga? Abrazaos y moríos juntos, par de inútiles. Me crucé de brazos, observando con una sonrisa la tragedia familiar. El traidor, insultado por su propia amante, mi ex-suegra, que me echó para traer a esta reina, ahora era humillada por ella. Marcos no podía creer lo que oía. La mujer que le había jurado amor eterno se revelaba como una sanguijuela. Tú, ¿cómo te atreves, Nerea? Dejé a mi mujer por ti. Falsifiqué documentos por ti. Saqué 1.000.000 de euros para comprarte una casa. Hice todo por ti y por nuestro hijo. Y ahora me traicionas. Si no piensas en mí, piensa en nuestro hijo. Es de mi sangre. ¿De tu sangre? ¿Un hijo? Me adelanté. Saqué un sobre marrón de mi bolso. Marcos, ¿todavía estás tan seguro de ese embarazo? Tu estupidez es asombrosa. Saqué un informe médico con el sello del hospital y lo tiré sobre la mesa. Lid, el historial de embarazo de Nerea. El día que entró en nuestra casa, dijo que estaba de 12 semanas. En realidad, solo estaba de 6. Y lo más importante, aquí está el resultado de la prueba de ADN prenatal no invasiva, cuya copia conseguí sobornando a una enfermera. Miré a Nerea, cuya cara mostraba un pánico absoluto. Nerea, ¿quieres explicarle tú misma a Marcos si el padre de tu hijo es el camionero o el DJ del bar que frecuentas? ¿O prefieres que lea su DNI en voz alta? La sala quedó en silencio. Mi ex-suegra se quedó sin aliento. Marcos miró el resultado del ADN. Las palabras sin parentesco biológico destrozaron su último resquicio de orgullo. No tenía un heredero, no tenía un hijo. Solo era un cornudo monumental que había destruido su familia, su carrera y su libertad para criar al hijo de otro hombre. Mientes. Es falso. Marcos, no la creas. Me odia y me está calumniando. Nerea retrocedió, sudando frío. Pero su débil reacción y sus ojos esquivos la delataron. Zorra, te mato. Marcos rugió como una bestia herida. Se abalanzó sobre ella, a pesar de las esposas, golpeándola con la cabeza y dándole patadas. Había perdido la razón. La verdad lo había destrozado. Sin mujer, sin empresa, acusado de estafa, y ahora, su hijo, su último orgullo, era otro engaño. Engañado en el amor, en el dinero y en la sangre. El karma le había llegado rápido y brutal. «Ayuda, este loco me va a matar». Nerea gritaba en el suelo. La policía se abalanzó sobre Marcos y lo inmovilizó. Mi ex-suegra se desplomó, llorando sin fuerzas. Yo, desde arriba, observaba la escena con fría indiferencia. Todo el dolor que sufrí en aquella noche de aniversario, ahora se lo devolvían multiplicado por 1000. Marcos, mamá, ya os lo dije, cuanto más alto subáis, más dolerá la caída. Os gustaba el teatro y os he dejado representar hasta el final. Ahora, disfrutad de vuestro regalo de bodas. En la cárcel no hay manjares, Marcos. Intenta reformarte. Me di la vuelta y salí. Detrás de mí, los gritos de Marcos, los llantos de Nerea y los gemidos de mi suegra se mezclaban en una perfecta sinfonía fúnebre. Las máscaras habían caído. Se habían apuñalado a sí mismos hasta la muerte. Y yo caminaba hacia la luz, con el orgullo de una mujer que había recuperado su propia dignidad. La mejor venganza no es mancharse las manos, sino dejar que los despreciables se destruyan entre sí. Solo un mes después de aquel día fatídico en el Hotel Palace, el destino de quienes me habían pisoteado se tornó completamente oscuro. El Banco Santander actuó con una rapidez sin precedentes. La casa que habíamos compartido, hipotecada con mi firma falsificada, fue embargada. A continuación, el lujoso chalet de La Moraleja, comprado con el 1.000.000 de euros de la estafa, fue confiscado por las autoridades.
Marcos fue puesto en prisión provisional a la espera de juicio. En cuanto a Nerea, la amante calculadora, no me decepcionó. La misma noche de la boda, antes de que las autoridades pudieran embargar el chalet, saqueó todas las joyas, relojes y dinero en efectivo de la caja fuerte de Marcos y huyó sin dejar rastro, no sin antes echar a mi ex suegra a la calle en mitad de la noche, sin nada más que lo opuesto. Una tarde de viernes, una lluvia torrencial caía sobre Madrid. Yo estaba en mi despacho en la planta 35 de Futuro Gestión, revisando nuevos contratos millonarios. De repente, sonó el interfono de recepción. Señora directora, hay una anciana en el vestíbulo que insiste en verla. Dice que es su suegra. Está montando un escándalo, y seguridad está a punto de echarla. ¿Qué hacemos? Sonreí. ¿Mi suegra? La mujer que se jactaba de su nieto heredero. No, no la echéis. Dejadla. Vallaré yo misma. Al salir del ascensor, la vi. Era ella, pero irreconocible. Sentada en el suelo de mármol, con ropa vieja y rota, el pelo enmarañado y unas sandalias gastadas. A su lado, un saco con botellas de plástico y cartones. Al verme, vestida con un impecable traje blanco y tacones rojos, se arrastró hacia mí y se abrazó a mis piernas, llorando. Alba, hija, soy yo, tu madre. Por fin te encuentro. Ayúdame. Me muero de hambre. Me aparté con asco. No se confunda. Usted y yo no somos nada. Su hijo y yo estamos divorciados. ¿Qué hace aquí? Alba, lo siento. Me equivoqué. Esa zorra de Nerea me engañó. La noche que arrestaron a Marcos, se llevó todo y me echó a la calle. Me embargaron las casas. No tengo nada. Llevo un mes viviendo debajo de un puente, recogiendo basura para comer. Por favor, por los 7 años que fui tu suegra, dame un sitio donde quedarme. Trabajaré de limpiadora, lo que sea. Te lo suplico. La gente nos miraba, pero no me importó. La piedad era un lujo que no le concedería a quien me había empujado al abismo. Los 7 años, ¿se atreve a mencionarlos? 7 años trabajando hasta la extenuación por esa familia, ¿y usted me respetó? La noche del aniversario, cuando su hijo trajo a su amante, ¿qué me dijo? Que yo era una estéril que debía largarse para dejar paso a su nieto. Me incliné hacia ella, mi voz era un susurro afilado. Cuando usted y su hijo me abofetearon, cuando me obligó a lavar la ropa de Nerea, ¿pensó en el cariño? Estaba tan orgullosa de su ecografía falsa, humillándome delante de todos. ¿Dónde está su nieto ahora? ¿Por qué no va a buscar al camionero para reclamárselo? ¿Por qué viene a buscarme a mí? ¿Pretende lamer lo que escupió? Alba, estaba ciega, estaba confundida. Sé que mi culpa es grande, pero Marcos está en la cárcel, y yo estoy vieja y sola. Eres mi única esperanza. Ten piedad, perdóname. Me erguí, con los brazos cruzados. El castigo que está recibiendo es demasiado leve. ¿Se cree que soy una ONG? Escúcheme bien, desde el momento en que me echó de casa para meter a esa basura, se cerró todas las puertas. No use su vejez para chantajearme. Cosechó lo que sembró. Ahora, cómase el fruto amargo de su propia codicia. Hice una seña a los guardias de seguridad. Por favor, acompañen a esta señora fuera del edificio. Si sigue molestando, llamen a la policía. Alba, eres una desalmada, el cielo te castigará. Cuando Marcos salga de la cárcel, no te perdonará. Soltadme. Me di la vuelta y caminé hacia el ascensor, ignorando sus gritos. Las puertas de cristal se cerraron, separándome de su mundo miserable, sin remordimientos. Cuando se supera el dolor más profundo, el corazón se forja una armadura. Castigar el mal es la única forma de proteger la propia bondad. 6 meses después, el juicio contra Marcos comenzó. Asistí como parte interesada, con un elegante traje negro, radiante y segura. Cuando lo trajeron, apenas lo reconocí. Estaba demacrado, con la cabeza rapada y el uniforme de preso. Parecía 10 años mayor. Mi ex-suegra lloraba en un rincón. La vista comenzó. El fiscal leyó los cargos. Las pruebas eran irrefutables. Falsificación de mi firma. Estafa de 1 millón de euros. Intento de ocultar el dinero a través de su amante. Antes de la sentencia, le dieron a Marcos la última palabra. Se giró, me buscó con la mirada y de repente se arrodilló en mitad de la sala. Su madre hizo lo mismo, arrastrándose por el suelo. Alba, me equivoqué.
Lo siento, fui un imbécil. Esa mujer me cegó. En la cárcel no he dejado de pensar en nosotros. Soy un monstruo por haberte traicionado. Te lo suplico, sálvame. Escribe una carta pidiendo clemencia al tribunal. Por favor, dame una oportunidad para empezar de nuevo. Alba, hija, te lo ruego. Sálvalo. Si va a la cárcel tantos años, ¿qué será de mí? Ten piedad. Toda la sala me miraba. Me levanté lentamente, mi voz firme y clara. Señor Soler, no profane este tribunal con la palabra cariño. ¿Se arrepiente? No. No se arrepiente de haberme hecho daño. Se arrepiente de que lo hayan pillado. Cuando me abofeteó, cuando me llamó mantenida, cuando firmó el divorcio para endosarme sus deudas, ¿dónde estaba el cariño? Me acerqué al estrado. ¿Pide una oportunidad? ¿Quién me la dio a mí cuando me echó a la calle sin nada? La ley no es un juego. El fruto amargo que hoy cosecha es el resultado de su propia crueldad. ¿Quiere empezar de nuevo? Perfecto. Vaya a la cárcel, quítese ese traje de director falso y pase los próximos 15 años aprendiendo a ser una persona. Por mi parte, no habrá ninguna carta de clemencia. Que la ley sea justa. Me volví a mi sitio. Mis palabras fueron su sentencia. Se derrumbó, llorando como un animal herido. Su madre se desmayó de nuevo. 15 minutos después, el juez leyó la sentencia. Por los delitos de falsificación de documentos y estafa agravada, se condena al acusado, Marcos Soler, a una pena total de 15 años de prisión. Se le obliga a devolver el 1.000.000 de euros al banco y se mantienen embargados los bienes adquiridos con dicho dinero. El martillo sonó, cerrando el caso y la vida de un hombre despreciable. 15 años. Una sentencia justa. Lo vi ser conducido fuera, su figura encorvada desapareciendo tras la puerta de hierro. La larga obra de dolor y traición había terminado. El telón había caído, un final justo para todos. Un año ha pasado. Desde mi ático en el centro de Madrid, contemplo las luces de la ciudad. Mi empresa, Futuro Gestión, prospera. Me he comprado este ático y un coche de lujo con mi propio esfuerzo. Soy dueña de mi vida, una vida brillante y pacífica. A veces me pregunto, si aquella noche Marcos no hubiera traído a su amante, si no me hubiera abofeteado, ¿quién sería yo hoy? Probablemente, seguiría siendo una esposa en la sombra, soportando a una suegra cruel y construyendo un imperio para un traidor. Aquella bofetada, aquella crueldad, fue en realidad una bendición. Despertó mi amor propio. Me enseñó que lo único que nunca te traiciona, aparte de tus padres, es tu propia capacidad y el dinero que ganas. El sacrificio ciego solo crea ingratos. El arma más poderosa de una mujer no es la belleza ni las lágrimas, es la inteligencia y la independencia económica. Cuando tienes tu propio poder, tú decides tu vida. La mejor venganza contra quienes te traicionaron no es el odio, sino vivir una vida tan exitosa y feliz que ellos nunca más puedan ni soñar con alcanzarte. Que se queden en el fango, mirando tu cumbre con un arrepentimiento que les carcomerá hasta los huesos. A todas las mujeres que puedan estar leyendo esto, si alguna vez os encontráis en una situación de traición o menosprecio, no os rindáis. Llorad si es necesario, pero luego secad vuestras lágrimas, poneos vuestro mejor pintalabios, vestíos con vuestra ropa más elegante y empezad a construir vuestro propio imperio. La adversidad no existe para destruirnos, sino para forjarnos en nuestra versión más fuerte y brillante.